En la actualidad, la tecnología nos ha permitido avances y mejoras en muchas áreas de la salud, como es el caso de la rehabilitación. En fisioterapia, el uso de la tecnología ha tenido un aumento exponencial en la creación de dispositivos tecnológicos de intervención y evaluación fisioterapéutica en pacientes con diversas patologías. El día de hoy en Cuidando mi Salud, innovación en terapia física. Comenzamos. En la última década, la tecnología ha avanzado en muchos campos profesionales alrededor del mundo. En fisioterapia, el uso de la tecnología ha tenido un aumento exponencial en la creación de dispositivos tecnológicos de intervención y evaluación fisioterapéutica en pacientes con diversas patologías. Las últimas innovaciones en material de fisioterapia, como la electroestimulación, la terapia láser, la presoterapia y muchas otras innovaciones, han revolucionado la forma en que se abordan las lesiones musculoesqueléticas y la recuperación posoperatoria, haciendo que la experiencia tanto para el fisioterapeuta como para el paciente en la rehabilitación sea la óptima. Estas tecnologías ofrecen opciones no invasivas y seguras para mejorar la eficacia de los tratamientos de fisioterapia y promover una mejor recuperación. Con su creciente disponibilidad tanto en clínicas especializadas como en el hogar, estas tecnologías están ayudando a mejorar la calidad de vida de los pacientes, aliviando el dolor, reduciendo la inflamación y mejorando la movilidad. Como resultado, la fisioterapia sigue avanzando hacia un futuro más prometedor, ofreciendo soluciones cada vez más efectivas para mejorar la salud y el bienestar de las personas. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García. Los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Recuerda que en este programa nos preocupamos por traerles temas de interés, temas que podamos aprender, que podamos conocer. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la innovación en terapia física. Vamos a ver qué ha sucedido en esta rama, qué aparatos, qué innovaciones podemos conocer y que, nos ayuden a nuestra salud. Para ello nos acompaña el maestro Efraín Contreras González, quien es profesor e investigador de nuestra casa de estudios. Bienvenido, maestro, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y hablarnos sobre este tema, que la tecnología sabemos que ha evolucionado mucho y pues también ha alcanzado a esta rama de la terapia física. Sí, pues muchas gracias nuevamente por la invitación y pues encantado de compartir un poco del conocimiento que hay en la terapia física a la población. Muy bien, muchísimas gracias. En un momento más vamos a iniciar las preguntas a nuestro invitado, pero vamos a ver antes lo que es un sondeo en la comunidad universitaria sobre las nuevas tecnologías aplicadas en la terapia física. ¿Cuál es la finalidad de la terapia física? Pues ahora sí que es rehabilitar a una persona que haya sufrido un accidente o alguna cirugía que haya tenido correctiva. Hola, bueno, sin tener un conocimiento pleno de la terapia física, yo la entiendo como aquellas herramientas o actividades, ejercicios que nos permiten mantener en buen funcionamiento cada uno de nuestras extremidades, de nuestro cuerpo, como evitar o incluso también la terapia física nos ayuda en el tratamiento de ciertas lesiones que hemos tenido, ya sea por ejercicio o por una caída. Entiendo que es como aquellas actividades que nos ayudan a mantener nuestro cuerpo en buen estado. Pues sobre todo revitalizar y atender algunos problemas que algunos pacientes puedan tener para recuperar ya sea movilidad de alguna de sus extremidades o dependiendo del problema. Yo pienso que la terapia física sirve para rehabilitación,
para mejorar la salud física tal cual de los pacientes que sufrieron de algún daño en su cuerpo. Recuperar alguna movilidad, tener mejor calidad de vida, considero que es la finalidad. ¿Y de qué manera las nuevas tecnologías en terapia física contribuyen a una mejor atención de los pacientes? Pues algunas tecnologías pues son las que ayudan y refuerzan para que la terapia sea mejor mejor en la corrección de ya sea de una cirugía o de la lesión que haya tenido. Ok, no conozco todas las tecnologías de terapia física, de pronto se me vienen a la mente aquellas que a través de redes sociales nos permiten ir replicando ejercicios que nos podrían compartir un terapeuta para seguir con ese proceso dentro en casa, por ejemplo. O no sé si también tecnologías como aquellas pistolas que nos dan como ciertos masajes, golpeteo, que bueno, también nos ayuda a poderlo hacer en casa y también en alguna consulta. Creo que son las herramientas que hasta ahorita podría distinguir y que bueno, entiendo que lo que buscan es que también como en casa podamos seguir con el tratamiento que un terapeuta nos marque el camino. Pues yo creo que a veces algunas de las ventajas es que la tecnología permite tener como algunos conocimientos más precisos o procedimientos o incluso llevar a cabo el seguimiento de los pacientes. Yo pienso que la tecnología sí influye, puesto que se han desarrollado muchos aparatos de terapia física como la estimulación muscular, de rehabilitación y además también de diagnóstico. Entonces sí creo que colabora mucho con los médicos, los fisioterapeutas para darle una mejor atención a todos los pacientes. Considero que, bueno, no soy especialista en el tema, pero considero que sí contribuyen bastante pues a tener mejores resultados en los tratamientos, a poder evolucionar en cuanto a estas tecnologías y darles mejor servicio a cada uno de los pacientes. Muy amable, muchísimas gracias. Estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria. Maestro, ¿cómo ve? ¿Sí tienen algo de conocimiento a las personas que se les preguntó o falta, conocer más sobre el tema? No, creo que en general es un buen sondeo porque, digo, a pesar de que no profundizan y pues claro que no son expertos, pero tienen un conocimiento bastante vasto de la terapia física y como profesional del área, la verdad es que me da gusto que la población conozca un poco de ese tema y que se acerque justamente hacia el especialista, ya teniendo un conocimiento previo para saber qué les están aplicando, por qué les están aplicando. Es bastante bueno eso. Claro, sí se va abriendo camino, Claro. ¿no? Esto. Pues vamos a iniciar las preguntas. Nos gustaría que nos dijera, primero, ¿qué es la terapia física? Bien, la terapia física como tal es una profesión del área de la salud, surge justamente de las ciencias afines al tema de la salud. Tiene varios propósitos. El principal propósito que tiene la terapia física es la promoción de la salud. Creo que es el primer nivel de atención en donde está enfocada la cuestión de la terapia física y va enfocado hacia la prevención, hacia la promoción de hábitos de vida saludable, la promoción de la actividad física, etc. Después está el segundo nivel de atención que ya va más enfocado hacia la atención ya de particularidades musculoesqueléticas, es decir, alguna lesión, alguna patología. Y bueno, de ahí se desarrolla 6 puntos importantes, que es desde la evaluación, la examinación, la parte del diagnóstico, que no es un diagnóstico médico, sino un diagnóstico más funcional. De ahí también generamos un pronóstico, vamos a realizar un plan de intervención y la evaluación de los resultados. Serían, digamos, esos 6 puntos que tiene que llevar a cabo todo terapeuta físico para poder atender de una manera adecuada al paciente. Claro. Dentro de lo mismo de la terapia física va encaminado justamente, como mencionaban y veíamos en el sondeo, al mejorar el estilo de vida o la calidad de vida que tienen las personas. Y justamente también va enfocada en la cuestión de la rehabilitación de algún movimiento que se ha perdido debido a una lesión, debido a una cirugía, debido a diversas causas, pero va enfocada hacia rehabilitación. La rehabilitación en función a qué es a la capacidad funcional que tiene la persona, es decir, si antes la persona podía caminar de una manera adecuada, si antes de una lesión, pues el objetivo es rehabilitar nuevamente esa función, es decir, que pueda volver a caminar
de una manera adecuada e inclusive mejor a como lo hacía anteriormente. Entonces, es una profesión bastante amplia, bastante vasta, que no solamente va enfocada a una rehabilitación pura. Y el tercer nivel, que ya es una rehabilitación ya son tratamientos mucho más especializados. Es decir, ya ahí es donde tenemos las diferentes ramas de la fisioterapia, pediátrica, rehabilitación de suelo pélvico, rehabilitación deportiva, ya una variedad mucho más amplia que ya va enfocada específicamente a lo que necesita el paciente. Claro, así es. Esto tiene que ser, como lo hemos hablado en otros programas, personalizado, Justamente. ¿no? Para cada persona. Maestro, bueno, ¿quiénes requieren de la terapia física? Ya nos mencionaba que hay en algunas situaciones lo que es la rehabilitación, Claro. pero ¿quiénes la pueden tomar? Realmente la terapia física es para todos. Es una de las áreas de la salud donde desde los niños prematuros que pueden llegar a requerir terapia física, es decir, en la primera etapa de la vida hasta en la última etapa de la vida, es decir, un adulto mayor es completamente que puede accesar a un servicio de rehabilitación en cualquier momento de la vida, siempre y cuando haya una cuestión musculoesquelética o haya una cuestión de prevención de por medio, la terapia física está presente para ayudar a toda la población. Así es. Sí, que no enfocarse nada más en algún sector, Claro, ¿no? porque muchas veces se cree que la terapia física justamente va enfocada solamente me duele algo y voy con el terapeuta físico, sino es que la terapia física en los últimos años, justamente hablando de la innovación, ha crecido tanto en México como en otros países referentes de la terapia física como España, Australia y demás. O sea, ha crecido enormemente que inclusive el terapeuta empieza a actuar en áreas donde pocas veces se le había visto. Por ejemplo, en el área de unidad de cuidados intensivos, muchas veces, por ejemplo, en países sudamericanos como Argentina, Chile, Brasil, ya tienen la figura del terapeuta físico dentro de esas áreas, porque se ha visto el beneficio que tiene el terapeuta físico en esas áreas y que puede potenciar el desarrollo de, de la capacidad funcional o reducir los días de estancia hospitalarios para ese paciente. Entonces, por eso es que aplica en todo. Así es. Gracias, maestro. Y bueno, ¿de qué técnicas se vale el fisioterapeuta, o el terapeuta físico para realizar su trabajo? Bien, esa es una pregunta bastante importante porque justamente, los alumnos me gusta hacer la analogía de, tú eres una persona que va a acceder por ejemplo, a realizar un tratamiento, tú tienes que tener un baúl de herramientas. ¿Qué herramienta aplica para la persona? Porque no es que todas las herramientas que tenemos al alcance son aplicables para todos los pacientes. Claro. Todo depende justamente de lo que comentaba al inicio de la terapia física, va en 6 puntos. El primer punto es la evaluación. Entonces, al momento de evaluar, nosotros determinamos qué herramientas vamos a utilizar. Esas herramientas pueden ser desde una estimulación neuromuscular, puede ser desde el uso de terapia manual, puede ser inclusive desde el uso, en algunas ocasiones dentro de esa innovación, de terapias invasivas, puede ser desde el uso del ejercicio terapéutico, puede ser desde la parte de la educación para la salud, para el paciente. Es decir, hay una vasta zona de herramientas donde nosotros podemos contextualizar para saber qué es mejor para el paciente. Claro. Muy bien, maestro. Vamos a seguir hablando sobre este tema tan interesante, pero antes tenemos que ir a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso. Muchísimas gracias por el placer de su compañía y continuar con nosotros en su programa Cuidando mi Salud, con el tema del día de hoy de innovación en terapia física con nuestro invitado Efraín Contreras. En un momento vamos a seguir con las preguntas a nuestro invitado, pero antes vamos a ver una cápsula Voz de América sobre el uso de exoesqueletos para la rehabilitación. A Lindsay Stoffen, de 17 años, le encantaba jugar al tenis, hasta que en octubre pasado un raro trastorno paralizó sus piernas y la dejó en una silla de ruedas. Pero a finales de abril, después de convertirse en una paciente en el Hospital de Rehabilitación Marian Joy en Chicago,
La adolescente se subió a un exoesqueleto especialmente diseñado que sostuvo su cuerpo y movió sus piernas. Lauren Bularczyk, fisioterapeuta de Lindsay, dice que los robots EXO ayudan a acelerar el proceso de rehabilitación. Para alguien a quien le toma mucha energía caminar solo unos pocos pies, EXO puede levantarlos, puede moverlos, obtener ese patrón recíproco y fomentar la correcta planificación motora. Además de acelerar los tiempos de recuperación, estos esqueletos robóticos son especialmente útiles para las personas con parálisis, lesiones de la médula espinal y accidentes cerebrovasculares. El uso de la máquina puede ayudar a algunos pacientes a reconectar sus cerebros para usar los músculos secundarios para que eventualmente puedan volver a caminar sin el dispositivo. Más adelante este año, el equipo viajará a la sede central de Exo Bionics en California, donde trabajará directamente con exoesqueletos para diseñar programas que interactúen con usuarios de diversas discapacidades para que más personas como Lindsay Stoffen puedan estar sobre sus propios pies una vez más. Henry Llanos, Voz de América. Estamos de regreso después de ver esta cápsula. Yo creo que, bueno, es uno de las muchas innovaciones, ¿no? Sí, justo, es una de las innovaciones, la cuestión de los exoesqueletos, que nos ayudan a acelerar los procesos de rehabilitación o inclusive regresarle la función a una persona que tiene ya perdida, es decir, por ejemplo, en una discapacidad permanente, por ejemplo, algún tema con una lesión medular, donde se dejan de mover las extremidades, por ejemplo, inferiores. Eso es bastante bueno porque el hecho de que una persona vuelva a estar nuevamente de pie, emocionalmente ayuda bastante en los procesos de rehabilitación, pero también al punto fisiológico y metabólico también ayuda bastante. Porque, por ejemplo, unas características que tienen esas personas que dejan de caminar, pues es el riesgo de generar osteoporosis a edades tempranas, por ejemplo, en los huesos de las piernas, que pueden generar fracturas simplemente por no hacer nada. Entonces, eso es muy bueno y es parte de las innovaciones que hoy en día, no todos tenemos al alcance, desgraciadamente, pero en ese mismo avance que está teniendo, los costos cada vez van siendo más bajos para que todo el mundo tenga acceso a esto. Claro, sí. Sí, hay que mencionar que, bueno, apenas hay cosas que van empezando, pero que ahí van. Muy bien. Y bueno, ¿qué medios físicos e instrumentos utiliza el fisioterapeuta en su labor? Sí, acá, por ejemplo, una de las cuestiones importantes es porque es terapia física. La cuestión física justamente es de la aplicación de un agente físico. Hay diferentes clasificaciones dentro de los agentes físicos, pero dentro de los más comunes que utilizamos es la cuestión de agentes físicos no ionizantes. Por ejemplo, la electroterapia, el láser, por ejemplo, la presoterapia, el uso del calor, la termoterapia, que al final de cuentas terminan siendo una cuestión física, es decir, palpable, que podemos utilizar en favor de nosotros, en favor del cuerpo humano, para producir una recuperación funcional. Entonces, estos agentes físicos pues fueron de las primeras innovaciones que existieron en terapia física. Hoy en día pues han ido creciendo en cuestión del avance, las investigaciones, sobre todo que estén probados científicamente que tienen un efecto en la cuestión de la recuperación del cuerpo. Claro, sí, y como lo hemos mencionado, pues es personalizado. Es personalizado, exactamente. Aquí no podemos enfocarnos a si todos los pacientes necesitan electroterapia, no todos los pacientes necesitan láser, no todos los pacientes necesitan, por ejemplo, un nuevo agente físico, bueno, nuevo entre comillas, que por ejemplo es la diatermia o la tecarterapia, es decir, son cuestiones que implica de la valoración y del razonamiento clínico del fisioterapeuta. Claro, así es. Y bueno, ¿cómo se determina la técnica y los medios de que se valdrá el fisioterapeuta, bueno, en el tratamiento del paciente? Nos mencionaba ahorita un poco. Justo, parte del juicio clínico. Del juicio clínico, ¿qué es lo que necesito yo en cuanto a los objetivos que planteé con mi paciente, en cuanto a los pacientes que se tiene como terapeuta físico? Tiene que llegar a un consenso. ¿Qué es lo que se requiere? Ok, necesitamos acelerar el proceso de recuperación del tejido, es decir, aumentar la cuestión metabólica para que se repare más rápido. Entonces, yo, ¿qué es lo que tengo en mi caja de herramientas para acelerar ese proceso de recuperación? En base a eso es a lo que voy a elegir el agente físico y el tratamiento. Entonces, pero va mucho de la mano en tanto los objetivos, las expectativas o el pronóstico de recuperación que tenga la persona y, claro, indudablemente lo que tengamos a la mano. Sí, claro, definitivamente. Y bueno,
hablando de nuevos materiales, ¿qué es la electroestimulación transcutánea? ¿Ok? La electroestimulación transcutánea es lo que se conoce como el TENS. Es como ese famoso hormigueo que se siente a través de unos parches que se conocen como electrodos que se colocan o se pegan en algún punto de la piel. Okay. ¿Sí? Esa es la estimulación transcutánea, por eso es transcutánea, es decir, lo hacemos por fuera de la piel, no es una técnica no invasiva. Cuando es percutáneo es cuando ya se introduce algo dentro de la piel para generar esa estimulación eléctrica. Un poquito de contexto, nuestro cuerpo funciona en base a electricidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde nuestro cerebro se emiten ciertas señales eléctricas y químicas que se van a ver referidas en cómo nosotros movemos un hueso, cómo movemos un músculo a través de los huesos. Claro. Así que es donde va a estar fijado el músculo. Nosotros podemos estimular en vía eléctrica, es decir, una electricidad por fuera generada por un equipo externo para generar un efecto similar al que nosotros necesitamos dentro de nuestro cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, el dolor se transmite por vías eléctricas, es decir, el nervio periférico va conectado hacia la médula espinal hacia el cerebro. Es decir, si yo llego ahorita y presiono con mi dedo un alfiler y me duele, eso fue generado a través de un estímulo eléctrico. Lo que yo quiero lograr con la estimulación eléctrica transcutánea es no generar el dolor, sino generar lo contrario, ¿sí? El estímulo doloroso viaja por una vía un poco más lenta, es decir, por una carretera que tiene mucho tráfico, y yo con la estimulación eléctrica transcutánea voy a hacer viajar esa información por una carretera que no tiene nada de tráfico, por lo tanto es más rápido. Y al momento de que llega al punto de la médula espinal, genera un bloqueo. ¿Qué es lo primero que va a sentir la médula espinal y por ende lo que nosotros percibimos? Esa sensación de hormigueo, esa sensación que se siente cómoda en lugar de seguir percibiendo el dolor. Eso es un poquito, digamos, como el esquema hacia donde va enfocada la electroterapia. La electroterapia tengo distintas formas de corrientes, tengo distintas modalidades. Dentro de una de ellas está el TENS, que es el más conocido, pero tengo una gama mucho más amplia de otro tipo de corrientes eléctricas que me pueden ir ayudando a mejorar el estado de mi paciente. Ok. ¿Es algo similar a lo que se refiere con la estimulación muscular eléctrica? Sí, es algo similar. Acá por ejemplo, la diferencia es el TENS y lo que sería el EMS, que sería, digamos, ya como tal la electroestimulación muscular. Okay. Serían básicamente similares, sin embargo, el TENS va enfocada hacia la cuestión más sensitiva, es decir, a esta cuestión de percepción a nivel periférica, y la parte muscular va enfocada hacia la cuestión muscular. Es decir, cómo yo puedo hacer un fortalecimiento del músculo por medio de esos electrodos, pero ya enfocado en la parte muscular, no tanto en la parte sensitiva. Okay. Sí, entonces son similares, el uso es el que es ya diferente y va a variar dependiendo del objetivo que tenga con el paciente. Claro. ¿Y qué beneficios son los que nos van a traer estas técnicas? Bien, el beneficio es importante porque podemos englobar a que si yo quiero disminuir el dolor, puedo utilizar una corriente para disminuir el dolor. Yo quiero generar un fortalecimiento muscular, elijo ese fortalecimiento muscular. Yo quiero generar o promover una reinervación ese nivel nervioso, yo puedo utilizar algún tipo de corriente. Perdí la conexión sensitiva del nervio de mi músculo con el cerebro, pues yo puedo promover o proveerle esa electricidad para que se mantenga activo el músculo metabólicamente y no perderlo por completo. ¿Sí? Es decir, tengo muchos beneficios. El punto es que el terapeuta físico tiene que elegir la corriente adecuada con la dosificación adecuada para conseguir ese beneficio. Claro. Sí, y esto, bueno, como lo hemos estado mencionando, con los estudios previos. Exactamente. Y bueno, ¿qué es la terapia láser y cómo funciona, maestro? La terapia láser es una de las ramas de la electroterapia y básicamente es el utilizar un haz de luz con un fin metabólico, con un fin bioquímico, ¿sí? Por ejemplo, nosotros siempre estamos expuestos a una luz. ¿Cuál es esa luz? La luz solar. Esa luz solar genera un efecto bioquímico, genera un efecto electromagnético, genera distintos aspectos biológicos que nuestro cuerpo absorbe y podemos generar alguna cuestión ya biológica. Por ejemplo, las plantas necesitan muchas veces de la luz solar para poder generar la fotosíntesis y todo ese tema. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. El láser es justamente utilizar ese haz de luz, que es un haz de luz electromagnético, para generar un efecto bioquímico y metabólico sobre nuestro cuerpo.
¿Cuáles son las indicaciones o los beneficios que tiene el láser? Es que podemos disminuir una inflamación, podemos disminuir el dolor y podemos promover la regeneración de un tejido mucho más rápido. Okay. Entonces, esos son los efectos que tiene el láser. Dependiendo de qué es lo que queramos lograr, es lo que nosotros vamos a colocar en dosificación, en cuanto al tipo de láser y, bueno, lo que existe hoy en el mercado. De acuerdo, sí. Y bueno, esto va siendo acorde. ¿Qué es la presoterapia, maestro? Y bueno, ¿cuáles son sus beneficios? La presoterapia es uno de los agentes físicos donde utilizamos el aire. ¿Sí? El aire contextualizado dentro de unas cámaras, que esas cámaras se van a ir inflando para generar un efecto de mejorar la circulación y de mejorar, por ejemplo, un retorno venoso o una cuestión de disminución del drenaje linfático. Es decir, yo puedo drenar linfáticamente, que son todos esos desechos que hay en el cuerpo, por ejemplo, en las piernas, en dirección de los pies, usualmente dirección hacia mi tronco. Siempre va de lo más distal, lo más lejano, hacia lo más proximal para generar ese drenaje. Y además, pues el efecto de la presión que genera una relajación muscular por el efecto de, pues, de me están comprimiendo el músculo, siento a gusto, y pues eso también es un efecto que tiene la presoterapia. Ok, muy bien, muchísimas gracias, maestro. Vamos a seguir hablando sobre este tema y seguir aprendiendo y conociendo, pero antes tenemos que hacer un corte. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Cuidando mi Salud. El día de hoy pues estamos hablando de innovación en terapia física. Vamos a continuar con las preguntas a nuestro invitado del día de hoy en un momento, pero antes vamos a ver una cápsula de Fisioláser sobre el uso de los rayos láser en terapia física. Fisioláser es una red de consultorios creada hace 10 años en la ciudad de Medellín con el objetivo de ofrecer tratamientos de última tecnología, diferenciales a farmacología y al manejo tradicional que venía haciéndose normalmente. Uno de nuestros últimos equipos es el láser inalámbrico que funciona por medio de una aplicación del celular. Nos hace mucho más fácil y práctico el tratamiento para ayudarles a ustedes a brindarles una mejor calidad de vida, disminuir el dolor, inflamación o a ustedes los deportistas a que sus procesos de recuperación sean mucho más rápidos y efectivos. Esta aplicación es específicamente para el trabajo de los terapeutas o de los especialistas en salud y no para los pacientes directamente. Estamos de regreso después de ver esta cápsula, que
vimos otro aparato, otra innovación dentro de la terapia física, ¿no? Sí, creo que aquí es bueno comentar que los agentes físicos, por ejemplo, como en este caso el láser, son herramientas. Al final de cuentas, muchas veces se pueden vender ya en la parte de mercadotecnia y de ventas como que es lo último y que con eso te vas a aliviar y te vas a curar. No siempre es así. Entonces hay que informarnos de una manera adecuada sobre qué es lo que están comprando como consumidores, como pacientes o qué tratamiento están accediendo, cuáles son los beneficios. Pero sí, muchas veces promotoras pueden mencionarlos o bajar en la luna y las estrellas cuando realmente no es así. Entonces, creo que eso siempre es importante asesorarse de un especialista. Sí, definitivamente. Siempre acudir con los expertos. Vamos a continuar con las preguntas, maestro. Bueno, ¿qué son las herramientas de telemedicina y cómo funcionan? Bien, la telemedicina es algo que a raíz justamente de la pandemia de COVID-19, 2021 empezó a tomar mucho mayor auge. ¿Por qué? Porque al estar desplazados, al estar en otros lugares del mundo y demás, pues entonces las herramientas de telemedicina empezaron a surgir como una función donde a distancia te puedo realizar una consulta médica o puedo realizar una consulta, en este caso, fisioterapéutica. Entonces empezaron a implementar diversas plataformas y herramientas donde en las plataformas yo puedo generar una historia clínica, yo puedo comunicarme con mi paciente, a lo mejor yo soy Efraín Contreras, estoy en México y voy a consultar a una paciente en Colombia, entonces por medio de esta distancia, pues y esta plataforma yo puedo generar una videollamada, hacer o pedirle al paciente o con las herramientas que me da la plataforma, hacer una evaluación a la distancia. Son herramientas que han sido muy útiles justamente por este tema de la distancia, pero también son herramientas que en algún punto pues ha quitado como la presencia y la personalidad que muchas veces se requiere para el tema de las ciencias de la salud como tal. Pero son una buena herramienta que se puede enfocar dependiendo de lo que tenga el paciente. Sí, claro, sí, y es como todo, o sea, tiene sus beneficios, Tiene pero también sus contras, claro, exactamente. Sí, así es. Y bueno, de estas herramientas, ¿cuáles son utilizadas en terapia física o cómo las utilizan ustedes en terapia física? En terapia física, ahora hoy en día justamente a raíz de esta innovación que se da, nosotros tenemos una herramienta que es el ejercicio terapéutico. Y es muy común que nosotros como terapeutas físicos le dejemos ciertos ejercicios a la persona para que los pueda realizar desde la comodidad de su casa. Nosotros hemos ido desarrollando aplicaciones y hay empresas que han ido desarrollando aplicaciones donde yo puedo subir los ejercicios que son necesarios para el paciente y que el paciente desde la comodidad de su teléfono y en su casa diga, ok, me dejaron este ejercicio, voy a hacer el ejercicio. Y dentro de estas herramientas de telemedicina y las aplicaciones, yo puedo monitorear en tiempo real que mi paciente esté realizando los ejercicios. Claro. Entonces yo inclusive puedo estar monitoreando al paciente porque me puede pedir en ese momento una retroalimentación del ejercicio si lo está haciendo de una manera correcta. Coloca su cámara frente al ejercicio que él está realizando. Yo estoy viendo en mi teléfono cómo lo está haciendo y coloco o hago la retroalimentación necesaria. Esas son las herramientas más utilizadas en telemedicina en rehabilitación. Esas aplicaciones que te permiten llevar un seguimiento del paciente en tiempo real. Sí, claro, y como bien lo dice desde su casa y que pueda haber esta retroalimentación, pues es una maravilla también. Sí, y que permite una adherencia al tratamiento mucho mayor para la persona, porque si no utilizamos ese tipo de herramientas, el paciente dice, no me están revisando, no tengo que dar un resultado de nada, no se preocupa por su propio tratamiento y por ende el resultado no se obtiene. Claro, así es. Y bueno, hablando también de realidad virtual aumentada, bueno, ¿cómo se utiliza esta en terapia física? Justo, este es un tema muy interesante que hoy en día ha empezado a abordar la terapia física. La realidad virtual es crear un entorno justamente virtual que sea adaptado para el paciente, que le pueda ayudar a mejorar una determinada función. Por ejemplo, recientemente, bueno, en un paciente que tuvimos que colocamos o utilizamos este tipo de herramientas virtuales, colocamos unos lentes donde era un entorno virtual de una casa. La paciente no podía subir escaleras porque tenía miedo a un dolor en su rodilla. Colocamos la realidad virtual para la paciente, le pedimos que hiciera lo mismo que estaba haciendo dentro de este desplazamiento en la casa y subió las escaleras sin problema. ¿Cuál es el efecto que tiene? Que básicamente es engañar un poco a nuestro sistema cognitivo, a nuestro cerebro,
de que está en esa virtualidad, está en esa realidad aumentada y que se le olvida por completo la lesión que tenía. Claro. Y entonces de esa manera nosotros podemos acceder a un beneficio para el paciente mucho más rápido, mucho más eficaz y de bajo costo también. Sí, y que bueno, se crea como el entorno, Se crea ¿no? el entorno y entonces de esa manera nuestro cerebro está pensando que está dentro de ese entorno y estamos olvidándonos de la lesión que realmente tiene. Claro. Esto también mencionarlo que debe de ser bajo la supervisión Claro. de ustedes, ¿no? Sí, debe de hacerse bajo la supervisión de un terapeuta físico, indudablemente, porque también son herramientas de software, sobre todo que no están públicas. Es decir, no lo puede utilizar cualquier persona porque necesitas comprar la licencia del software, los lentes, determinadas situaciones, y debe de ser dentro de un ambiente controlado, ¿no? Porque también vemos el uso de la realidad virtual dentro de juegos, por ejemplo, como el Kinect, o no recuerdo exactamente el nombre, donde hay ciertos accidentes por el uso de estas herramientas. Entonces, siempre bajo supervisión. Sí, así es, importantísimo. Los beneficios que uno obtenemos, aparte de olvidarnos un poco de la lesión y sentir que estamos, pues sí, teniendo este funcionamiento, ¿hay algunos otros beneficios? Sí, por ejemplo, el beneficio es, por ejemplo, hay un concepto que se llama kinesiofobia. Es básicamente el miedo a moverte. Por medio de la realidad virtual podemos trabajar sobre esa kinesiofobia, porque olvidamos que nos movemos o que nos duele y simplemente el paciente coloca, es impresionante los resultados que tiene, se coloca los lentes, está bajo este entorno virtual y se le olvida absolutamente que tiene una lesión, que tiene miedo a moverse. Y es fundamental para nosotros como terapeutas físicos trabajar con el movimiento, entonces es una buena herramienta. Sí, claro, definitivamente. La robótica también hemos visto que ha avanzado muchísimo, bueno, y en muchísimas áreas y para muchísimas acciones. En la terapia física, ¿cómo ha evolucionado? Sí, la robótica es de estas disciplinas con las que usualmente, bueno, trabajamos de esa manera interdisciplinaria para promover lo que ellos quieren de generar, por ejemplo, un exoesqueleto, generar una nueva herramienta, por ejemplo, ahora el uso de la inteligencia artificial, que creo que también ahora lo vamos a abordar. Es importante porque la robótica nos puede ayudar a suplir ciertas funciones que el paciente ha perdido. Por ejemplo, prótesis. Ya ahora, antes, por ejemplo, una prótesis, no sé, tenía una amputación de antebrazo y las prótesis eran mecánicas, era en base a ganchos, era en base a toda esta cuestión. Ahora las prótesis empiezan a ser que por una estimulación eléctrica, donde hay dedos, donde le puedes agarrar una botella, puedes hacer ciertas actividades que perdiste. Entonces, el crecimiento de la robótica con la fisioterapia ha sido importante porque ha creado o ha mejorado la calidad de vida de muchas personas con el uso justamente de esto. Pero bueno, regresando un poquito a lo mismo, el coste ahorita también es bastante elevado, que mientras más se trabaje, pues el costo va a ir disminuyendo. Sí, claro. Sí, definitivamente va avanzando. ¿Y qué beneficios son los que acarrean el tema de la robótica para los pacientes? Sí. Por ejemplo, en el tema de los exoesqueletos, como lo veíamos en la cápsula, es justamente regresar una capacidad que se perdió, una capacidad funcional que se perdió, como puede ser el volver a caminar, como puede ser el volver a mover una extremidad. Que ahí, por ejemplo, en la parte nuevamente, volviendo a la parte psicológica y emocional, pues es fundamental para una persona, ¿no? El recuperar una función que se creía perdida, eso es fundamental porque entonces como persona se sienten nuevamente útiles y los puede reintegrar a una actividad inclusive laboral. Y eso es importante porque fomentamos la inclusión de las personas que tienen una discapacidad permanente. Sí, claro, y bueno, que este apoyo es indudablemente algo que, como bien lo mencionas, beneficia y que puedan reincorporarse a su vida y que diaria. socialmente tiene un beneficio, porque realmente todas las personas, en mayor o menor medida, pero tienen una funcionalidad y es fundamental que lo demuestre ante la sociedad. Sí, claro, definitivamente. Y bueno, maestro, ¿qué es el biofeedback en la terapia física? Bien, el biofeedback es una de las herramientas que utilizamos para retroalimentar el tratamiento que estamos llevando a cabo con la persona. Estos biofeedbacks usualmente son también ramas de la electroterapia que se conocen como electromiografías de superficie. Estas electromiografías de superficie usualmente van por unos electrodos conectados hacia un cable y hacia un equipo
que mide la capacidad eléctrica que está teniendo el músculo. Entonces, por ejemplo, si yo coloco estos a nivel de mi bíceps aquí en el brazo y le pido realizar un movimiento, por ejemplo, de una flexión de codo, yo puedo medir y el paciente puede observar y retroalimentarse cuál músculo está haciendo mayor actividad, si el derecho o el izquierdo. Y entonces yo quiero rehabilitar el izquierdo, yo le pido que se retroalimente en ese biofeedback, que está midiendo la actividad eléctrica y que es necesario que haga un poco más de fuerza para estar equilibrado con el otro lado. Y eso también nos da datos mucho más subjetivos, cuantificables, para ver el proceso del paciente y el tratamiento, qué resultados se está obteniendo. Sí, claro, y que lo estamos visualizando, ¿no? Sí, justamente. Y por ejemplo, también hay otros tipos de biofeedback que son, por ejemplo, se utilizan en rehabilitación de suelo pélvico, que por ejemplo muchas veces pueden ser ya un poco más invasivos porque son intravaginales, donde miden la actividad eléctrica de los músculos que están a nivel del suelo pélvico. Y eso, por ejemplo, nos tenemos el beneficio que puede interactuar sobre, por ejemplo, incontinencias urinarias, que usualmente suelen ser musculares. Sí, claro. Vamos a seguir hablando sobre este tema, maestro, pero antes tenemos que ir a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso en nuestro programa Cuidando mi Salud. Estamos en la recta final del programa del día de hoy, pero todavía tenemos algunas preguntas a nuestro invitado. Le recuerdo que hoy estamos hablando sobre la innovación en terapia física con el maestro Efraín Contreras. Pues bueno, ya hemos estado hablando de algunas innovaciones y de algunos, pues sí, aparatos y objetivos que bueno, nos ayudan para la terapia física, pero también algo que hemos visto que últimamente ha tenido muchísimo auge, que es la inteligencia artificial y que bueno, se utiliza en muchísimas cosas, ¿no? Sí. En la terapia física, ¿cómo es que tiene este aporte? Justo bueno, la inteligencia artificial indudablemente nos alcanzó y inclusive nos va a pasar, ¿no? Y pues nosotros tenemos que ir actualizándonos e innovándonos justamente con este tema. Hay algunos estudios que ya mencionan el uso de la inteligencia artificial, sobre todo en el diseño de tratamientos enfocados al ejercicio terapéutico, ¿sí? Por ejemplo, ese estudio lo englobaban un poquito con la inteligencia artificial, ChatGPT, y básicamente ellos trataban de utilizar este tipo de protocolos y este tipo de tratamientos en base a trabajadores de una oficina. Es decir, estaban oficinistas, le pidieron una actividad a ChatGPT y ese programa de ejercicio terapéutico se lo colocaban a las personas. Entonces veían realmente qué tanto beneficiaba, qué tanto ayudaba el uso de la indicación del prompt que se le daba en la inteligencia artificial en base al ejercicio que se colocaba. ¿Cuáles fueron los beneficios o los efectos? Pues que tenían cierto sesgo todavía. Es decir, tenía un cierto sesgo donde los ejercicios que colocaba no eran tan específicos a lo que necesitaba la persona. Sin embargo, veían que no estaba tan fuera de la realidad. O sea, era una herramienta que de pronto se podría utilizar, pero que necesita ciertas mejoras para mejorar, digamos, el enfoque al que está enfocado el paciente. Sí, claro. Entonces, en esta parte hoy en día, pues han surgido muchas herramientas de inteligencia artificial, pero hay que tener mucho cuidado en el uso que les damos a ese tema de la inteligencia artificial. Indudablemente ya vienen, por ejemplo, nuevos equipos donde tú le puedes dar las especificaciones para la dosificación de la corriente, del láser, de la tecarterapia, de algunas otras herramientas que por medio de inteligencia artificial te va a dar justamente ese tema, ¿no? O sea, la dosificación con las indicaciones que tú le des. Te quitas de problemas o el terapeuta se quita de problemas en estar dosificándolo, pero pues está en desarrollo hoy en día. No sabemos qué tanto alcance va a tener, que muy probablemente es el futuro o la innovación que tenemos en pocos años muy probablemente, pero que ya se está trabajando. El uso, por ejemplo, de la realidad virtual en la inteligencia artificial te puede crear esos entornos basados en lo que tú le estás pidiendo. Te puede generar programas de ejercicio, por ejemplo, en la realidad virtual, en la electromiografía de superficie, en base a los datos cuantificables que está obteniendo y en base a eso desarrolla una actividad o un ejercicio físico. Entonces,
Es una buena herramienta, creo yo personalmente, que es una herramienta que vamos a terminar utilizando completamente, pero que aún así no va a terminar de sustituir al terapeuta físico. Claro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la inteligencia artificial sí está al alcance de todos, pero no tiene el contexto que va a tener y la experiencia que tiene el terapeuta físico en cómo poder aplicar esa inteligencia artificial. Sí, claro. Entonces, eso es fundamental. Creo que no sustituye, pero va a ayudar bastante en el proceso de recuperación de un paciente. Entonces no es tan recomendable que nosotros lo hagamos, así como lo mencionaba de nosotros decir, dame un ejercicio para rehabilitarme la pierna, por Exactamente, ejemplo. no, justamente ahí, por ejemplo, hay otros estudios cuando hace 2 o 3 años surgió ChatGPT, que lo utilizaban en el aspecto médico, y ahí mencionaban que un 70% estaba erróneo de lo que te decía. Entonces un 70% es un mundo, es muchísimo lo que te puede generar en cuanto a ejercicios o inclusive hasta en diagnósticos o pronósticos médicos. O sea, tiene todavía un sesgo de error muy grande. Sí, entonces siempre acudir con el especialista. Con el especialista, sí, definitivamente. Y bueno, ¿es sencillo tener acceso a todas estas tecnologías? Sencillo, sí. Es muy fácil acceder a este tipo de herramientas. Hoy por hoy son herramientas que muchas veces para el profesional en terapia física, para algunos pueden ser muy costeables, para otros pueden ser a lo mejor no tan costeables, pero hoy en día los podemos encontrar en muchas clínicas de rehabilitación donde puedes acceder a este tipo de innovaciones. Es decir, ya no es tan selecto, tan cerrado el grupo que sí tiene acceso a esto. Hoy en día cada vez se va abriendo más. Así es. Y maestro, ¿tiene usted conocimiento de dónde se pueden acceder a algunas de estas tecnologías, ya sea sector público, sector privado? ¿Cómo ha ido innovando aquí en el Estado? Por ejemplo, aquí en el Estado, por ejemplo, aquí en la clínica de rehabilitación de la universidad, tenemos acceso, por ejemplo, a lo que es láser de baja potencia, tenemos acceso a lo que es diatermia, se están haciendo gestiones para obtener algunas otras innovaciones como electromiografía, ondas de choque, láser de alta potencia, que bueno, está justamente en la ¿cómo se llama? En la gestión justamente de esos materiales. También hay algunas otras clínicas, por ejemplo, como hay una clínica que se llama Moviment, que está al sur de la ciudad, donde tiene también acceso a algunas de las tecnologías, inclusive invasivas y no invasivas. Por ejemplo, hay otra clínica, creo que se llama Mediartros, donde es una clínica también bastante grande, donde tienen también bastante acceso a este tipo de tecnología. Entonces, hoy por hoy cada vez va habiendo más clínicas, que seguramente ahorita se me va el nombre de alguna otra, pero que tienen ese tipo de tecnologías. Creo yo, y es importante recalcarle a las personas, que cuando un terapeuta físico basa solamente el tratamiento en el uso de una sola herramienta, creo que ahí el terapeuta puede caer en un sesgo bastante grande. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, es una herramienta, no es la solución. Entonces hay que pensar mucho en eso y hay que retroalimentarse también como profesionales qué hacemos y qué ofrecemos para el paciente. Claro, definitivamente. Y bueno, ya con el alcance de estas tecnologías, ¿se está capacitando también a los nuevos terapeutas físicos en todo esto? ¿Vamos de la mano? Sí, justamente el tema, por ejemplo, desde aquí, desde la universidad, hacia las nuevas generaciones que están ahora formándose, yo, por ejemplo, yo que soy egresado de esta institución, pues recuerdo mucho el proceso de que, a pesar de que a lo mejor no ha sido tanto tiempo, pero ha habido muchas cosas novedosas que se han incrementado dentro del propio plan de estudios y que se les enseñan a los alumnos para que salgan con este conocimiento. Entonces, es una tarea constante de innovación también para nosotros como maestros, que podamos tener frente a los alumnos para enseñarle cada vez cosas nuevas y que cuando salgan al mercado laboral, pues digan, oh, esto hay, esto es nuevo, esto todavía está en pruebas de evidencia científica, esto ya lo puedo aplicar, esto es un aparato demasiado costoso porque podemos encontrar aparatos de más de 3 millones de pesos que muy probablemente para alguna clínica en específico pues es incosteable, eso no lo podemos costear porque son aparatos muy caros. Sí, definitivamente también ver lo que sí sea factible, ¿no? Para que se pueda hacer necesario. Maestro, recuérdenos en la clínica de aquí de rehabilitación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, bueno, qué servicios ofrecen y cómo podemos acceder al servicio. Sí, aquí en la clínica de rehabilitación estamos abiertos de 8 de la mañana a 8 de la noche, este es horario corrido y bueno, pueden acceder por medio de hablar por teléfono, ahorita no tengo el número exacto, pero lo pueden buscar en
Si no hablando del conmutador, que sí, es el exactamente, 910 justamente hablando del 7400. conmutador de la universidad, pueden darle acceso directamente a la línea de la clínica, hacen una cita, hay una cita primero de valoración fisioterapéutica. Si ya en dado caso de que ya tenga esa valoración, ya sea fisioterapéutica o médica, puede acceder directamente y venir a agendar una cita de fisioterapia y con gusto le podemos atender. ¿Cuáles son los servicios? Tenemos servicios de tratamiento de lesiones musculoesqueléticas en todas sus variedades y generalidades. Tenemos servicio de hidroterapia. También recientemente se abrió nuevamente la consulta de médico internista. Y bueno, pues hay diferentes servicios y diferentes herramientas y tecnologías que tenemos justamente para el cuidado de la salud del paciente. Tengo entendido que también nutriólogo. También hay servicio de nutrición, justamente. Así es. Pues sí, ya lo saben. Pueden venir aquí a la Clínica de Rehabilitación y acceder a todos estos es el servicios. edificio 213. Así es. Maestro, si alguien de nuestro público quisiera contactarlo, ¿dónde puede localizarlo? Bueno, yo soy adjunto al Departamento de Terapia Física, de aquí de la Universidad Autónoma. También pueden contactarme por vía correo electrónico efrain.contrerasg@edu.aa.mx o mi número de teléfono 449-113-5113. Muy bien. Muchísimas gracias, maestro, por habernos acompañado el día de hoy. Nos gustaría que nos diera un mensaje final para nuestro público sobre este tema. Sí, creo que es importante, recalcarlo, hemos comentado a lo largo del programa, pero creo que es importante siempre acompañarse de un profesional de la terapia física en este caso y, bueno, hacer caso de las recomendaciones que le da el terapeuta físico para mejorar su salud. Muy bien, maestro. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Les recuerdo el teléfono que ahorita mencionábamos con el maestro para que puedan tener acceso a la clínica de rehabilitación, el conmutador que es el 910-7400 y ahí piden que nos comuniquen para que puedan acceder a una cita. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que su programa, pues nosotros nos preocupamos por traerles temas que podamos aprender, que podamos conocer. Siempre estamos pensando en ustedes, nuestro público, para que tengan acceso cada vez a mejor información. Mi nombre es Mónica García. Los esperamos el próximo miércoles con otro tema igual de interesante.